bendiga. Estás aquí en esta programación que hemos llamado Una Voz Profética, y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que tú estés bendecido también allí en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo, donde quiera que nos puedas sintonizar a través de este medio del internet. Y bueno, hemos estado abordando temas muy interesantes acerca de la profecía, de lo que significa, cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Y yo sé que son temas que te van a ayudar en tu diario caminar con el Señor a poder ser prudente en muchas cosas que tenemos que serlo, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poquito de la intercesión. Vamos a estar hablando 2 o 3 semanas quizás sobre la intercesión profética. Y es que la palabra intercesión en el círculo cristiano se ha vuelto muy nombrado, hablamos de intercesores, hablamos de un cuerpo de intercesores, hablamos del ministerio de intercesión, pero muy poco se escucha sobre una intercesión profética. Y es que la profecía es tan importante que aún es importante cuando vamos al tiempo de oración. Hemos usado la profecía mal, como lo he dicho en muchos de los programas. Hemos usado la profecía para hacer un número de cosas que no eran totalmente bíblicas, pero no nos hemos dado cuenta que Dios necesita que nosotros escuchemos su voz para que seamos no solamente su voz representando a Dios en esta tierra, sino también para lograr muchas cosas que de otra forma no podríamos lograrlo. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, y lo digo así porque yo creo que es un tema que te va a impactar en la vida. Muchos de ustedes, los que nos escuchan, han tenido problemas, han tenido tiempos y circunstancias difíciles en la vida, y no saben cómo salir de esos problemas, ¿no es cierto? O de esas circunstancias adversas que han tenido que sobrellevar. Muchos de nosotros decimos, bueno, son pruebas, el Señor nos tiene que probar y tenemos que pasar por esto, pero hay cosas que no son pruebas y que nosotros las hemos tomado como una prueba del Señor, pero realmente no lo son. Y hoy vamos a descubrir esto a través de la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre cómo comprender la palabra rompimientos. ¿Qué significa esa palabra rompimiento? Bueno, el diccionario de Webster define esa palabra de este modo: un sorprendente e importante avance o descubrimiento en cualquier campo de conocimiento o actividad. El acto, resultado o lugar de rompimiento en contra de la resistencia, como en la guerra. La palabra rompimiento tiene un poquito una connotación, diríamos, como lo que pasa en una guerra, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento David menciona un momento en su vida cuando experimentó un rompimiento de parte de sus enemigos durante el tiempo de la guerra. Vamos a leer en 1 Crónicas 14, del verso 8 al 11, y esta historia también la puedes ver escrita en 2 Samuel capítulo 5, verso 17 al 20. Pero vamos a leer 1 Crónicas 14, 8 al 11, que dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim.
Note la palabra que Dios rompió, hubo un rompimiento. La palabra Baal Berasí significa maestro, señor de un rompimiento. ¿En algún momento has necesitado que Dios te revele como el Señor del rompimiento en tu vida? Quizás sí, muchas veces te has preguntado cómo puedo yo salir de esta circunstancia tan adversa, de este problema, de esta atadura muchas veces. Tiene que haber un rompimiento. Yo he sentido esos rompimientos en mi vida interiormente de una manera tremenda. ¿Te has sentido como que a todos los filisteos les ha asignado venir en contra de ti? El enemigo no quiere que llegues a tu destino. Al diablo no le interesa que tú llegues a cumplir la voluntad de Dios, jamás. Él va a tratar de ponerte un montón de barreras y obstáculos en tu vida espiritual para que no puedas alcanzar todo lo que Dios ha preparado para ti. El diablo desea impedir que avances en la visión que Dios te ha dado. Dios te ha dado una visión. Si tú tienes una visión, tienes que luchar y pelear esa batalla para que esa visión no te la robe el enemigo. El enemigo ha escuchado del avance que estás logrando en Dios y está decidido a detenerte. Yo lo he vivido infinidad de veces. Cada vez que Dios me da una visión y empiezo a avanzar en esa visión, siempre hay obstáculos en el camino que tratan de impedirme que logre esa visión que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso es necesario conocer al Dios del rompimiento. Dios es un Dios del rompimiento. Los filisteos escucharon a David, que había sido ungido rey de Israel. Ellos se enardecieron al enterarse de esta noticia y se llenaron de ira. La promoción de David era el cumplimiento de una palabra profética, ¿no es cierto?, dada por el profeta Samuel, cuando David era un muchacho joven. Usted lo puede buscar en 1 Samuel, capítulo 16, versos 12 y 13. Él tenía un destino que cumplir. Cada vez que una persona, ciudad o nación avanza hacia su destino en Dios, el enemigo buscará cómo obstaculizarlo. Satanás no quiere que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Abraham también experimentó resistencia a medida que salía de Egipto y se acercaba a la tierra prometida. Vamos a ver aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 13 y versos 6 y 7. Capítulo 13, le invito a leer conmigo, dice la palabra del Señor en el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para los habitantes, para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían entrar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahí había problemas, ¿no es cierto?, con Lot y la cantidad de ganado que ya tenían, ¿no es cierto?, en la tierra. Pero ellos tuvieron guerra con el cananeo, como dice aquí, con el cananeo y el fereceo que habitaban en la tierra. Y ellos tuvieron que pelear contra 5 reyes, que lo vamos a ver. La guerra es algo genuino y es parte necesaria para llegar a tu destino. Si tú crees que vas a llegar a tu destino sin tener guerra, pues créeme que no lo vas a lograr así. Siempre vas a tener guerra, siempre vas a tener oposición en el camino hacia tu destino. Recuérdalo. El enemigo asigna a gigantes para obstaculizar que alcancemos la perfecta voluntad de Dios. Hay gigantes, nosotros también tenemos gigantes que no son quizás de carne y hueso, como en el tiempo de Moisés y el pueblo de Israel, que tenía que cruzar la tierra
prometida. Pero estos gigantes están en nuestras vidas muchas veces y no los hemos visto. Dios, en su gran amor y misericordia, tiene que mostrarnos cuáles son los gigantes, verdaderos gigantes, contra los que estamos luchando para alcanzar nuestro destino. Sin embargo, David no solo enfrentó gigantes de resistencia, sino que también experimentó victoria. En 2 Samuel 5:17 nos dice que subieron todos los filisteos para buscar a David. Después de leer esta escritura, nos tenemos que preguntar quiénes eran todos estos, aquellos de los que Samuel habló. A través de la palabra descubrimos que entre los filisteos, estos que subieron contra David, había 5 reyes o 5 ciudades, mejor dicho, principales, donde había reyes en cada ciudad, ¿no es cierto? Estas 5 ciudades se llamaban Asdod, Gaza, Ascalón, Gar y Ecrón. Bueno, usted lo puede leer para no tomar tanto tiempo en la lectura, lo puede leer en 1 Samuel capítulo 6, 17 y 18. El número 5 representa gracia. Dios va a dar gracia a su iglesia para derrotar a cada gigante que se esté oponiendo con su pueblo. Antes que nosotros logremos ser eficientes como necesitamos serlo en la intercesión, estos gigantes tienen que ser derrotados. Estas 5 ciudades filisteas representan 5 gigantes o enemigos que David enfrentó y derrotó. Y hoy son los gigantes que muchas veces nos detienen para que no podamos llegar a cumplir la visión que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuáles son esos gigantes? Hoy los vamos a ver. Interesante, ¿verdad? Esos gigantes son el orgullo, el individualismo, la avaricia, el egoísmo y las distracciones y el lagar o tribulación. La primera ciudad dijimos que era Asdod. El primer gigante que David destruyó fue Asdod. El arca de Dios fue capturada y llevada a Asdod después de la victoria que ellos tuvieron en Ebenezer. Esta fue entonces llevada al templo del dios Dagón. Puede usted leerlo en 1 Samuel 5, 1 al 2. La palabra Asdod significa ciudad sobre un monte, que representa un lugar alto, encumbrado. El enemigo, llamado soberbia o orgullo, buscará impedir que una persona o una nación alcance su destino. Proverbios 16, 18 que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es una de las cosas que siempre te va a trabar en tu ministerio, en tu vida cristiana, en donde quiera que te muevas espiritualmente. El orgullo viene de Satanás y todos nacemos con un poquito de eso, de esa maldición. Tenemos que dejar que el Señor rompa con ese gigante que se llama orgullo, soberbia. Los ciudadanos de Argentina, bueno, yo soy argentina, ya todos lo saben, pueden recordar los días de orgullo antes de la invasión a las Islas Malvinas en 1982. Yo me acuerdo de ese tiempo y Argentina ha sido reconocida como un país que en su tiempo, no ahora, en sus tiempos, era un país muy orgulloso porque tenía mucha bendición, porque había mucho trabajo. De Europa acudía muchísima gente a trabajar a Argentina porque Argentina ofrecía un buen vivir. Cuando vino la guerra de las Malvinas, fue una destrucción total, perdimos las Malvinas, por supuesto, eso se conmemora todos los años. Dios usó esta derrota en Argentina para romper con la fortaleza del orgullo. Hay una fortaleza, un gigante muchas veces en nuestra vida que nosotros nos damos cuenta, que se llama orgullo.
y que no nos deja avanzar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos que derrotar. Cuando Argentina pudo romper esa fortaleza, el orgullo de la nación, desde entonces el país se ha mantenido en un estado de continuo avivamiento. La iglesia ha alcanzado un rompimiento. Bueno, yo soy participante de cada avivamiento que hemos tenido en Argentina y créanme que fue algo, cada avivamiento ha sido precioso, maravilloso lo que Dios ha hecho. He experimentado cosas en el Espíritu como jamás en mi vida, en cada uno de esos avivamientos, ver las ciudades enteras yendo a una campaña, convertirse al Señor. Bueno, para decirle, cada avivamiento ha sido maravilloso, pero Dios tuvo que romper con ese espíritu de orgullo que tenía mi nación. Hoy en día Argentina es muy diferente a lo que era en aquellos años, muy diferente. Y quizás en este momento no está en el mejor de los tiempos de avivamiento porque estamos sufriendo más bien la falta de un gobierno bueno, como necesitamos tener. Pero el avivamiento está y el poder de Dios se mueve allí. Y el orgullo fue roto, hubo un rompimiento de ese orgullo argentino que nos llevó a vivir un avivamiento tras otro, porque hemos tenido avivamientos seguidos uno tras otro, hemos tenido tiempos gloriosos, los años 90 fueron maravillosos y siempre hemos estado de avivamiento en avivamiento en avivamiento, y creo que vienen mejores avivamientos aún para todos los argentinos. Gloria a Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Hay una preciosa iglesia que está orando, que está buscando a Dios con todo su corazón por un avivamiento, y yo creo que ese avivamiento viene. Bueno, Mateo 12:26 dice: si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? La humildad es lo opuesto a la altivez. El espíritu de humildad derrotará al enemigo llamado orgullo. Mientras tú más busques ser humilde, con la humildad del Señor, no con la tuya. Por favor, la falsa humildad no, aquí no cuenta. Pero ser humilde a través del Espíritu de Dios, tú vas a estar derrotando el orgullo y la altivez. Muchas veces te va a tocar, como a mí, bajar la cabeza y decir amén a cosas que me han parecido injustas, a cosas que me han parecido mal. Pero yo bajo la cabeza y digo amén. Que sea así. Y dejo ese momento de que quiere levantarse en mí el orgullo, la altivez. No. Lo aplaco con la humildad, con la sencillez en mi corazón. Porque es Dios el que te exalta. No eres tu boca, no eres tú mismo. Es Dios el que te va a exaltar. Es tu testimonio el que va a hacer brillar la gloria de Dios sobre tu vida. Vamos al próximo gigante. ¿Qué les parece? El Gaza. El segundo gigante que se opone a impedir el rompimiento es uno llamado Gaza. Esta era la capital de los filisteos. Este gigante representa el gobierno. La pregunta de siempre es: ¿quién está a cargo? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dice todas las cosas que hay que hacerse? ¿Quién está a cargo? El yo de continuo quiere entronarse. Muchas veces tenemos un cargo en la iglesia, ¿no es cierto? Y queremos hacer prevalecer solo nuestras ideas. Cuidado, ese es tu yo. Lo que tiene que prevalecer es la voluntad del Señor en el cuerpo de Cristo, no tus ideas. Porque tu idea puede ser maravillosa, pero no estar conforme a la voluntad de Dios. Cuidado. Entonces ahí es cuando tenemos que tener cuidado de que ese yo no quiere entronarse. Ese yo siempre busca salirse con la suya. No obstante, el individualismo debe ceder a la autoridad de Dios, si es que vamos a derrotar al enemigo. ¿Has notado que en la mayoría de los casos nos gusta tomar nuestras propias decisiones? A la naturaleza humana no le gusta que otros le digan lo que tiene que hacer.
Ese espíritu de independencia era evidente en el tiempo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía. Así nos dicen Jueces 21-25. La filosofía del individualismo está aún siendo enseñada en nuestros niños, en muchos de los sistemas escolares hoy. Y esto se llama ética de comportamiento. Una joven generación está siendo adiestrada para tomar sus propias decisiones, basadas en su sentido individual de juicio. De acuerdo a esta filosofía, la persona se convierte en autoridad para decidir qué está bien y qué está mal. O sea que la Biblia ahí no tiene nada que ver, la palabra de Dios no tiene nada que ver, sino que el juicio de cada uno de ellos es lo que tiene que, vamos a decir, decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, de acuerdo a esta filosofía, la persona se convierte en autoridad para decidir lo que está bien y lo que está mal. Y en la vida del cristiano no siempre es un asunto de pecado con lo que Dios está tratando. Muchas veces Él quiere que escojamos lo que es mejor y no lo que nos contentemos o con lo que creamos nosotros. Estamos contentos que nos parece que es bueno, ¿no? A veces lo que a nosotros nos parece que es bueno no es bueno realmente, hermano. Tenemos que ir a Dios, tenemos que saber cuál es su voluntad agradable y perfecta cada día para saber estar alineados a la voluntad de Dios. Para que esto sea posible, Jesús tiene que ser reconocido como Rey y suprema autoridad de cada decisión que tomemos. Un buen soldado debe estar dispuesto a obedecer a su comandante, aún en medio de la guerra. Si los soldados, cada uno hiciera lo que les parece mejor, imagínense cómo sería esa guerra. Dios mío, no. Cada soldado tiene que estar sujeto a su comandante para recibir las órdenes, le parezcan o no le parezcan. Nosotros tenemos un comandante en jefe que se llama Jesucristo y tenemos que estar sometidos a sus órdenes, no a lo que a nosotros nos parece. Tenemos que consultar, como hacía David, a Dios en todas las cosas, cada día. Pero si un soldado continúa haciendo sus propias decisiones de forma independiente, lo que sucede es que puede ser herido y derrotado en la guerra. Vamos al siguiente gigante que se llama Ascalón. Otro gigante el cual David tuvo que enfrentar fue Ascalón. Ese gigante representa la prosperidad y la fertilidad. La prosperidad y la fertilidad. Este también personifica el afán y el lucro, la codicia, la ambición, el egoísmo o interés personal, que engendra el temor a perder las posesiones materiales e incluso las relaciones. Ese temor puede ser un obstáculo para que nos rindamos totalmente a los propósitos de Dios. Este tratará de frenar y de hacer que tus oraciones serias de guerra espiritual no produzcan el fruto. ¿Qué sucedería mi familia si me involucro con la guerra espiritual? Por ejemplo, una pregunta, ¿no es cierto? Voy a involucrarme en la guerra espiritual, voy a ser un intercesor. ¿Qué va a pasar con mi familia? Supe de alguien que se involucró en la familia en la guerra espiritual y terminó yéndose en bancarrota. ¿Podría sucederme eso a mí? Hay un mal sentimiento en los corazones de los cristianos de que cuando están involucrados en una guerra espiritual, ya sea en la iglesia o su casa, como sea, el enemigo le va a estorbar por otro lado. Estoy guerreando por esto, pero el enemigo me va a dar contra mi familia, contra mis hijos, o mis hijos se van a enfermar, o mi familia va a carecer de los alimentos necesarios, de las cosas necesarias de la vida. Hay una infinidad de pensamientos así de temor que son puestos por Satanás para que no intercedamos, para que no oremos en la forma que tenemos que hacerlo, para producir rompimientos
dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra nación. Pero esa es obra del enemigo, mentira del diablo. Otra persona dice, estoy tan ocupada, no sé si podría pasar tiempo que es necesario para orar por un rompimiento. Trabajo mucho, tengo muchas ocupaciones, no tengo tiempo, es la frase más conocida. Si Dios es tan poderoso como la Biblia dice que es, no puede simplemente hacer lo que Él quiere conmigo y ya. ¿Por qué tengo que estar guerreando por rompimiento? Bueno, si Él quiere que yo llegue a hacer esto, pues que Él lo haga, Él es poderoso. Pero así no trabaja Dios. Qué tristeza, ¿no? Para muchos, que quisiéramos que todo se nos dé así nomás. Parte de la derrota del enemigo comienza cuando comprendemos nuestra posición en el pacto con Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y todo lo que es de Él es nuestro. No hay razón para temer. Si entendemos su provisión y su protección, al caminar en revelación de la relación de pacto con el Señor, se desata un espíritu de libertad y empezamos a dar de las finanzas que tenemos, del tiempo que Dios nos da, de las habilidades que poseemos, de nuestras posiciones, y es un estilo de vida del reino. Nosotros en el reino de Dios hay que le llamamos una cultura del reino. La cultura del reino de Dios es dar. Olvídate de lo que has escuchado por ahí. La cultura del reino de Dios es dar. Si tú no aprendes a dar, es lo que tú siembras, vas a cosechar. Cuando tú des en abundancia, cosecharás en abundancia. Cuando tú das escasamente, cosechas escasez. Entonces, la cultura del reino es dar, no solo dinero, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, de oración, dedicación a Dios, a su palabra, a todas estas cosas que son importantes también en la vida espiritual. En algunas ocasiones el área más importante para dar es la que damos en nuestro tiempo para interceder. Es importante. La misma palabra intercesión significa que estamos orando por alguien más. La intercesión es la cosa más desinteresada que podemos hacer en la vida. Y esto rompe la fortaleza del gigante que se nos levanta, que se llama egoísmo. En estos tiempos más que en ningún otro tiempo hemos visto personas viviendo bajo un egoísmo total. Lo mío, lo que me corresponde, lo que yo tengo, yo busco de lo mío y la Biblia no nos enseña eso. Dice que nos interesemos por lo demás y no por lo propio nuestro. Cuando estamos solamente viviendo bajo lo mío y la vida corre alrededor de yo y mí, estamos viviendo en un egoísmo total. Somos una persona que no podemos interceder por nadie. A mí me tocó una noche interceder por una joven sin que yo lo supiera, porque yo no sabía por quién estaba intercediendo, pero era una oración de agonía porque era una oración que parecía que el estómago me iba a salir por la boca de tanta fuerza en la oración. Yo no sabía por quién estaba orando, pero yo dejé que el Espíritu Santo usara mi vida como Él quería. Y al otro día que supe que una joven a la que yo amo mucho, aquí en España, estuvo a punto de suicidarse. Y esa noche Dios me tomó en una oración de agonía, porque Dios produjo un rompimiento y ella no pudo suicidarse. Hermano, qué importante que es la intercesión, pero la intercesión en el Espíritu, la intercesión profética es lo que estamos hablando. Vamos al otro gigante que se llama Gat. El cuarto gigante que debe de derrotar es Gat. Y esta palabra es una palabra que significa lagar o tribulación.
Las dificultades que estamos experimentando están siendo usadas por Dios para prepararnos para el vino nuevo. Muchas veces te toca un tiempo de dificultad y te dicen, ya basta, Señor, tantas cosas que me vienen. Yo he estado pasando un tiempo de dificultades, créanme, hermano, se lo digo de corazón. Pero Dios en su Espíritu Santo me dice, te estoy preparando para algo mucho mayor. Y por eso tienes que pasar por estas dificultades. Y dije, amén, Señor. Aquí estoy, voy a pasar por todas estas dificultades. Entonces, Dios muchas veces utiliza esas dificultades. En los tiempos bíblicos, las uvas se colocaban en un lagar. Y ahí luego eran machacadas con los pies. Se pisaba las uvas, ¿no? Bien limpios, por supuesto. Se machacaban las uvas y así se sacaba el jugo de esa uva, que se transformaba, cuando se fermentaba, se transformaba en vino. ¿Alguna vez has sentido como que has sido pisoteado? Pues yo muchas. Voy a decir, ¿acaso la presión de la vida te hace pensar que ya has dado todo de ti y dices, ya, pues ya, ¿qué más? Podría ser que el Señor está tomando estas dificultades para tornarlas en vino nuevo y así brindar refrigerio y restauración a otros. Hazte estas preguntas, porque son importantes. Tu sufrimiento, como el sufrimiento del apóstol Pablo, puede ser la bendición de muchas personas. Entonces, muchas veces somos pisoteados así, como las uvas en un lagar, porque Dios está sacando un vino nuevo, una unción nueva y fresca que vamos a dar a otros que la necesitan. Juan 2, 9 al 10 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, si se acuerdan la boda de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya se ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pídele al Señor que tome todo lugar duro, difícil en tu vida para que éste se torne en un lagar para el vino nuevo. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida para llegar a ser un intercesor. Y Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí todos los días. Él es nuestro ejemplo. Y Él estuvo dispuesto de ser pisoteado como las uvas para sacar el mejor vino nuevo. Y Él nos pide ahora a nosotros que hagamos lo mismo. No permita que Gad te robe lo mejor que Dios tiene para ti. Cuando los filisteos vinieron en contra de David, él les preguntó al Señor, ¿entregarás a los filisteos en mis manos? Y Dios le contestó que con seguridad lo iba a hacer. David escuchó al Señor, siendo esta la clave para experimentar un rompimiento. Obtuvo su respuesta. El hecho de haber escuchado la palabra del Señor y ser obediente a esa palabra le permitió experimentar el rompimiento. Algunas veces esta clase de oración es llamada intercesión profética. Te la presento. Esa es una intercesión profética. Y vamos a ver el último rey, que es Ecrón. Es el quinto gigante obstaculizante en uno que llamamos la ciudad de Ecrón en aquel tiempo. Este nombre significa exterminación. El dios mosca era adorado en Ecrón. Puedes leerlo en 2 Reyes capítulo 1 verso 2. Baal-Zebub significa Dios de las moscas. ¿Has notado lo que sucede cuando una pequeña mosca entra a tu cuarto? Ay, Dios. Recuerdo que en una oportunidad había una mosca entrando a mi cuarto y el ruidito que hacía, Dios mío, la perseguí por todo el cuarto con un pedazo de repasador. Quería matar y no sabía cómo matarla, me costó muchísimo exterminar esa mosca.
y el zumbidito que hace es, la verdad, bien molesto. Hay veces que estás a lo mejor en un lugar de conferencia y entra una mosca y todo el mundo se distrajo porque la mosca empezó con el zumbido y el predicador no sabe qué hacer. Traigan algo, traigan algún flea, alguna cosa para matar esta mosca, porque interrumpe muchas veces aún toda una conferencia que se está dando. Vamos a decir que una simplemente mosca puede interrumpir todo un importante mensaje que se esté dando en la iglesia. Una mosca. Así de simple te lo digo, ¿no? Nuestro enfoque debe estar en obtener el rompimiento sin permitir que las distracciones nos impidan llevar a cabo la labor que Dios nos ha dado para hacer. Una simple mosca puede interrumpirte una conferencia, puede interrumpirte una meditación, puede interrumpirte una oración, puede interrumpir muchas cosas y distraerte. Porque aquella mañana yo con el pedazo de trapo tratando de pescar a la mosca y matarla, pero abría la ventana para que se fuera, no se iba. Ay, Dios mío, no sabía qué hacer, me estaba desesperando ya. Una mosca puede interrumpir una conferencia, una mosca puede interrumpir muchas cosas. Las distracciones son como esa mosca. Parece una cosa insignificante, parece algo que no hay que tomarle cuidado, pero interrumpe. A veces tu oración, a veces tu tiempo con el Señor, a veces los mejores momentos, a veces la palabra profética que tienes que recibir. Hay distracciones que nos van a sacar. Muchas veces a mí me ha tocado luchar contra ese espíritu de distracción que de muchas maneras viene a mi vida para que yo no le escuche a Dios. Y tengo que ponerme a pelear esa batalla hasta que ese espíritu inmundo es destruido y pueda fluir el mensaje de Dios para con mi vida. Las distracciones. Las distracciones las tenemos todos. Nos distraemos por lo que sea y el enemigo usa esas pequeñas distracciones para que nosotros no podamos escuchar la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Así que, mi querido hermano, tenemos que luchar con esos gigantes que se atraviesan en nuestro camino y que muchas veces no nos permiten caminar por la visión que Dios nos ha dado, y nos torcemos porque no estamos escuchando la voz profética del Señor en nuestras vidas. También para interceder por almas que dependen, la vida, están dependiendo en un hilo su vida, y tu intercesión puede hacer que esa vida no se pierda. Qué importante, hermano, es ser usado por Dios, intercediendo con una intercesión profética. Cuando yo voy a interceder en mi horario, yo dejo que el Espíritu Santo tome control de ese tiempo de oración. Tengo muchas peticiones, vienen peticiones de aquí, de allá, de esto, del otro, pero yo quiero que el Espíritu Santo me guíe a dónde está realmente la necesidad y por quién tengo que interceder. Y la intercesión en el Espíritu es la intercesión más efectiva que hay, porque el Espíritu conoce la necesidad que hay en esos momentos. Y cuando tú intercedes de esta manera, con una intercesión profética, guiada por el Espíritu de Dios, vas a ver resultados sorprendentes, no solamente en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad y en tu nación. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.